Jesucristo es preexistente como persona desde la eternidad, siendo la segunda persona de la Trinidad. Algo que no sustenta, no apoya y no cree Jonathan. No, yo no creo que Jesucristo haya preexistido como persona, porque cuando se afirma de que Jesucristo preexistió como persona, se está queriendo afirmar de que Jesucristo es un Dios Hijo preexistente o un Hijo eterno. Cuando en Juan 1.1 en el texto griego se dice pros ton theos, la palabra pros significa en o con, entonces el texto quedaría: en el principio era el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. ¿Qué Dios? ¿Un Dios Hijo o una segunda persona de la Trinidad? No. 1 Corintios 8.6: para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Entonces Juan 1.1 demuestra que Cristo preexistió como el Logos, porque dice que en el principio era el verbo, que traducido es el Logos, que significa palabra. Y con eso cuadran y encajan las palabras de Jesucristo cuando Cristo en Juan 8.42 dice: yo he salido de Dios. Y con eso cuadra Isaías 55.11 cuando dice: y así serán las palabras que salen de mi boca. Salió de Dios. Pero el Logos no era otro Dios, ni un Dios Hijo, ni un Hijo eterno, ni la segunda persona de la Trinidad, sino que salió de Dios. Y con eso cuadra Colosenses 1.16, que dice que porque en Él, el Logos, que es la palabra creadora de Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Bueno, primer error, la frase proston seon no es locativa, sino que es de asociación, como lo dice el erudito Lukaszewski, A.T. Robertson, Wallace, todos ellos ponen ese pros de asociación porque es una de las acepciones que tiene esa palabra. Cuando está diciendo que hologos in proston seon, está diciendo que Logos estaba en compañía o cara a cara con Dios. Eso nos da a entender que es un ente que estaba en relación o en compañía con Dios. Y la tercera cláusula de ese mismo texto nos da a entender que Logos era Dios, pero estaba en compañía de Dios. Eso nos habla de la pluralidad en la divinidad. En el mismo texto que él cita, aparece el pronombre personal aftu, es decir, de tercera persona. Está diciendo que por él, porque este en también puede ser de agencia, este en que usted ve en su pantalla puede ser de agencia, como dicen los eruditos de gramatólogos griegos, ¿verdad? Es decir, por medio de él, y le da un atributo, una cualidad de persona a Cristo, todas las cosas, tapanda, es decir, todas las cosas que fueron creadas, tanto visibles como invisibles, fueron creadas por él. Él es el agente causal, Cristo mismo es el agente causal, pero fíjese que lo identifica con un pronombre personal. Esto quiere decir que Cristo es llamado persona por la Biblia y es quien crea todas las cosas. Si la Biblia diera a entender en Juan 1.1 que el Logos sale de Dios, usaría esta preposición ek, sino también desde el centro hacia afuera. Esto indica que sale, pero el autor Juan está usando la preposición pros, que viene desde afuera hacia adentro, es decir, por eso estamos hablando de que hay una compañía de Logos o una asociación de Logos con Dios, porque esa es la fuerza que tiene la preposición. Estos son los diagramas de las preposiciones en griego. Colosenses 1.17 refuta la idea de que Cristo es creado o está dentro de las cosas que fueron creadas, ya que está diciendo, usando otra vez el pronombre personal, aftus, los autores sagrados sí le atribuyen a él, al usar el pronombre, una cualidad de persona, porque está diciendo que él, ese pronombre solo se le aplica a personas, ¿verdad? Él es antes pro panton, es decir, esa preposición es que lo está colocando antes del comienzo del tiempo, lo está colocando ahí. Si este señor tuviera razón, entonces Cristo también es parte de lo que fue creado, pero este texto refuta esa idea porque está diciendo que Cristo es antes de todas las cosas creadas, que él mismo creó por él y para él. Y por último tenemos el texto de Juan 6.38 por boca del mismo Señor Jesucristo, cuando él dice: yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí en el texto griego usa el verbo perfecto activo indicativo primera persona, entonces él está diciendo: yo, Cristo, he descendido, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Él se está identificando a sí mismo como una persona que es consciente de sí mismo y que ha descendido como una persona. No solamente muestra eso, sino que también tiene voluntad, lo que hace de él una persona diferente a la del Padre. Cuando dice: no he descendido para hacer mi voluntad, sino la del Padre, él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces aquí Cristo refuta esa idea de que Cristo simplemente Logos era una idea abstracta, porque le da una cualidad de persona al usar ese verbo activo indicativo primera persona del singular.